Cuentan que Barack Obama, siendo presidente de Estados Unidos, le pidió a la entonces integrante de la Suprema Corte de Justicia, la señora Ruth Bader Ginsburg, que renunciara del cargo. La señora era muy querida en la sociedad, muy valorada en la sociedad estadounidense. Fue nominada a la Suprema Corte de Justicia por Bill Clinton en el año 1993. Y entonces Barack Obama, cuando ya tenía 83 años, le pidió que renunciara. ¿Por qué? Porque él calculó la señora Ginsburg pudiera fallecer en el próximo gobierno. Si no es un demócrata, entonces esa vacante la llenaría un presidente republicano. A nosotros no nos conviene eso. Y le hizo esa petición a la señora Ruth Bader Ginsburg. Ella no aceptó. Falleció faltando 2 meses para expirar el mandato de Donald Trump. Y Donald Trump inmediatamente, todavía no se había enfriado el cadáver de la jurista fallecida, cuando produjo su sustitución. Hubo mucha discusión porque los demócratas entendían que ya las elecciones estaban ahí a un mes apenas y que había que darle la oportunidad al próximo gobierno de que hiciera esa nominación para llenar la vacante. Pero Donald Trump no entró en esa, porque ya él había visto ese afán. Siempre ha habido en la sociedad estadounidense un esfuerzo por tener gente con visión compartida sobre la sociedad estadounidense ahí en la Suprema Corte de Justicia, y los partidos, bueno, pues aprovechan para llenar rápidamente cualquier vacante. Donald Trump no desaprovechó esa oportunidad. Y como consecuencia de las nominaciones que hizo Donald Trump, cambió radicalmente la composición de la Suprema. Donald Trump propuso 3 jueces. 3 jueces, llenó 3 vacantes. Y entonces actualmente la Suprema Corte está constituida por 6 jueces que son conservadores y hay unos 3 que son liberales. Y como consecuencia de esto, entonces se han producido algunos fallos que han resultado polémicos, como por ejemplo ese fallo que cambió un precedente sobre el aborto en el caso Roe versus Wade. Y entonces el aborto, que estaba permitido en determinadas circunstancias en todos los Estados Unidos, pasó a ser un tema que entraba dentro del ámbito de las competencias de los estados. Eso fue lo que se decidió. Y bueno, la actual Suprema Corte de Justicia, con esa composición, ha adoptado otras decisiones que también se han considerado decisiones polémicas. Tiene que ver precisamente con eso. Yo digo que la política es muchas veces lo que envenena, lo que crea el ambiente para que las instituciones se debiliten y para que se produzcan algunas dificultades en su funcionamiento. Y yo creo que este es un ejemplo, porque en Estados Unidos siempre se optó por el equilibrio. Siempre se optó por el equilibrio, pero desde que se rompió ese equilibrio, entonces la propia Suprema Corte de Justicia ha estado en el candelero político. Una institución con enorme prestigio en la sociedad estadounidense,
y hoy está sometida a un cuestionamiento que indiscutiblemente no es saludable. Y ese es un gran retroceso en la sociedad estadounidense. Esto me recuerda a mí, lo traigo a colación cuando examino lo que está ocurriendo actualmente en la sociedad israelí. Resulta que en Israel, desde el año 1948, cuando se fundó ese estado, ha estado vigente lo que le llaman el principio de la razonabilidad. ¿En qué consiste? Bueno, es un principio que se utiliza en el ámbito del derecho constitucional, del derecho administrativo, y que permite valorar decisiones de la administración pública, del ejecutivo, leyes aprobadas por el Parlamento, evaluarlas para valorar su razonabilidad, o sea, su viabilidad, su corrección, su conveniencia, el nivel de equidad que pudiera estar ahí, entrañar una decisión en concreto. Eso es lo que permite este principio que, reitero, existe en Israel desde que se fundó el Estado, y eso nunca había sido cuestionado. Nunca en la sociedad israelí se había puesto en cuestionamiento esto, y siempre operó para beneficio de la sociedad, porque muchas decisiones polémicas, inconvenientes, se evitaron precisamente por la intervención del órgano judicial. Y eso se ha considerado como un mecanismo de equilibrio para garantizar la sanidad de las decisiones de la administración pública. Bueno, pues resulta que en el contexto político, los tribunales siempre funcionan en un contexto político determinado. El contexto político llevó al órgano judicial a adoptar algunas decisiones que han sido cuestionadas. Y en el marco de una gran polarización política, esto no ha caído bien. Por ejemplo, la Suprema llegó a cuestionar la designación de ministros, de funcionarios públicos hecho por la administración de Netanyahu en base al principio de la razonabilidad. Y entonces el gobierno de Netanyahu dice, bueno, pero ven acá, nosotros nos escogieron, a nosotros nos eligieron, el pueblo judío nos eligió a nosotros para gobernar, y resulta que estos jueces, que no los escogió nadie, que la población no votó por ellos entonces tienen más poder que nosotros y pueden enmendarnos a nosotros la plana. Y ahí entonces se ha producido una situación realmente lamentable. Yo no quiero decir que Netanyahu tenga la razón en todo esto, porque hay un gran exceso. Y la reforma judicial que ha planteado realmente representa para Israel un gran retroceso. Porque ¿qué es lo que se ha planteado? Bueno, lo que se ha planteado es no solo la eliminación del principio de razonabilidad, sino también se pretende modificar el mecanismo para la designación de los jueces, dándole más facultad al Parlamento, lo que quiere decir que la política va a tener más incidencia en la designación de los jueces. Y eso no me parece a mí saludable. Sin embargo, se ha llegado en una sociedad como la israelí, una democracia sólida, se ha llegado a ese extremo. Y la reforma judicial propuesta por Netanyahu contempla otras medidas que realmente serían, como digo, un retroceso, y además es lo que ha provocado esa gran inconformidad que ha llevado a los israelíes a la calle, y tienen más de 7 meses protestando. Tienen más de 7 meses protestando. Y yo creo que con razón. En sentido general, creo que con razón. Ahora, la competencia política, creo yo,
que es la que ha introducido esos elementos irritantes que han creado problemas que antes no tenía la sociedad israelí. Y un poco me recuerda a esto lo que ha ocurrido en otros países. Por ejemplo, Perú. Por ejemplo, Perú, en donde en una coyuntura política determinada que favorecía al presidente de turno, al señor Fujimori, se aprobó una reforma constitucional, y en esa reforma constitucional se introdujeron algunas cosas que hoy le están costando muy caro al Perú. Como por ejemplo eso de que un presidente puede ser destituido por incapacidad moral. Y no se define qué cosa es incapacidad moral. Bueno, por incapacidad moral destituyeron al propio impulsor de esa reforma, que fue Alberto Fujimori. Y ese precepto ha servido para extrañar del puesto de presidente del país a un montón de gente. Y Perú ha vivido una situación de inestabilidad durante mucho tiempo, y eso ha tenido un altísimo costo, porque el gobernante de turno, en una coyuntura que entendió que le favorecía, decidió hacer una carta magna como a él le dio la gana, sin sentarse a discutir su contenido. Se supone que una constitución es un pacto político, y aunque usted tenga en un momento determinado poder para producir una reforma constitucional, lo correcto es que usted se siente a discutir con las fuerzas vivas, como decían cuando yo era muchacho, de la nación, el contenido de ese pacto. Siempre que eso se ha ignorado, entonces han sobrevenido periodos de mucha inestabilidad y muchas situaciones indeseables. Entonces, en Estados Unidos fue con Estados Unidos que comenzó el comentario. Desde que comenzó a utilizarse la política para sacar ventaja, como ocurrió, por ejemplo, cuando comenzó a utilizarse el asunto judicial para sacar ventaja política, como ocurrió con Bill Clinton, que intentaron destituirlo por la relación que sostuvo con una becaria en la Casa Blanca. Desde que eso ocurrió, entonces ese método ha estado ahí como una espada de Damocles a la disposición de cualquiera que coyunturalmente pueda promover un juicio político. Contra Donald Trump lo utilizaron 2 veces. Lo utilizaron 2 veces y no hubo una tercera de casualidad. Y ahora los demócratas están esperando un chancecito para iniciar un juicio político contra Joe Biden por el tema aquel que le comentaba en un segmento anterior. Por eso es que la clase política tiene que ser realmente cuidadosa, porque algunos excesos y algunas situaciones que se pudieran considerar coyunturalmente convenientes pudieran tener para toda la sociedad consecuencias muy graves. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.